Buen día a todos. Ya en la última semana previa a la Semana Santa, en este lunes de la quinta semana de Cuaresma, vamos a abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu quiera regalarnos, invocándolo a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo a llenarnos de tu presencia. Ven Espíritu Santo a revelarnos el amor que el Padre tiene por nosotros. Ven Espíritu Santo a revelarnos cuál es el pecado que el Señor quiere hoy perdonarnos. Ven Espíritu Santo a darnos la fuerza para presentarnos ante el Señor para que Él nos purifique, nos haga hombres nuevos, mujeres nuevas. Ven Espíritu Santo con el poder de fuego. Ven Espíritu Santo con la suavidad que nos lleva a confiarnos plenamente en el Padre y su amor. Amén. Rezamos hoy con un texto conocido, lindo, que está en el capítulo 8 de San Juan. Y dice así: Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose, nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí. E incorporándose le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto tiene cosas muy interesantes, muy profundas y tiene como distintos niveles para leerlo. Y vamos a ir viendo los personajes. Por un lado Jesús, que lo dejamos en un corchete. Por el otro lado, esta mujer, que dice es sorprendida en flagrante adulterio. E interesante que no habla del hombre que estaba con ella en ese momento. Por el otro lado, los escribas y fariseos. La primera reflexión es cómo buscamos excusas. Los fariseos buscaban una excusa para ponerlo en una situación difícil, compleja a Jesús. Por un lado, un claro ejemplo de la legislación de Moisés que dice, si pasa esto, hay que apedrearla. Entonces, claro, ¿qué dices vos que hay que hacer? ¿Qué decís que hay que hacer? Si Jesús decía no, lo iban a acusar, estás en contra de lo que Moisés enseñó. Si decía que sí, ¿y qué es esta misericordia que vos predicás y no cumplís? ¿Ah? Los fariseos y escribas sabían en qué situación lo ponían a Jesús.
De hecho, el mismo texto dice para ponerlo a prueba. Dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido, ¿qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Es lo que buscaban, ponerlo a prueba a Jesús. A veces nosotros también lo queremos poner a prueba de Dios. Pero quizá lo más interesante es que no le interesó nunca a la mujer. Buscaba una excusa para Jesús, no le interesaba a la mujer, no le interesaba incluso si podía cambiar, si se arrepentía, nada, había que apedrearla. Usaron a la mujer para plantear un problema a Jesús. Y ahí entra como otro nivel, ¿no? Por un lado esto de querer poner a prueba, como a veces nosotros en algunas situaciones con los demás también hacemos eso. La otra es cómo usamos a algunas personas para nuestro fin, incluso en este caso que era un fin, es decir, era llegar a matar a una persona para ponerlo a prueba a Jesús. Entonces, un lindo nivel para rezar y para pensar es, ¿y yo soy de poner a prueba a la gente? ¿Soy de usar a la gente para mi fin? La mujer es la otra persona. Ciertamente era una mujer que no había hecho algo bien, mal. Sabía que la podían apedrear, sabía de la ley y se encontraba en una situación de pecado, público, conocida, la habían agarrado. Frente a esto y la insistencia de los fariseos porque él no respondía, él en vez de decir, hagan esto o lo otro, le dice, si no tenés pecado, tirá la primera piedra. Lo cierto es claro que nadie puede decir que no tiene pecado, en tal caso sería la Inmaculada, la Virgen, ¿no? La sin pecado. Y hace que la gente se vaya. ¿Por qué? Porque Jesús los invita a verse a sí mismos y no estar mirando el pecado o el problema de otro. Cuando uno realmente se encuentra con una luz como la de Dios, la palabra de Jesús, que podría ser la Biblia, la palabra de Dios en mi vida, y me dejo realmente iluminar por ella, voy a descubrir que quizá lo que estoy viendo en el otro yo lo tengo o peor. Entonces, claro, el primero que va a tirar la piedra siempre es el viejo, el anciano, por eso es el primero que se va, porque tiene conciencia de su pecado. Entonces, es interesante también un modo de ver, de rezar, es dejarme iluminar por la palabra para ver qué es lo que yo tengo que cambiar o mejorar. Otro nivel para rezar. También podemos ver el diálogo de Jesús con la mujer. Todos se van, queda, y Jesús le dice, ¿por qué estás acá? ¿Estás acá todavía? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Jesús sabía la respuesta, sabía lo que pasó. Nadie, Señor, le contestó. Dice, yo tampoco te condeno. Es decir, yo no te condeno. Pero fíjense lo que le dice después. Vete, no peques más en adelante. No es andate y seguí haciendo la misma. Andate y cambia de vida. San Agustín dice que se encontraron la miseria y la misericordia. Hay un encuentro profundo. Un Jesús que ve la miseria del otro, pero como es misericordia, hace que se levante y empiece a tener dignidad. Otra vez, no peques más, porque en el fondo el pecado nos hace perder la propia dignidad, nos deshumaniza, nos saca todo tipo de dignidad. Por eso fíjense todo lo que dice el texto, todo lo que nos dice y a cuántas cosas nos invita también a cada uno de nosotros. En este tiempo cuaresmal,
Pidamos al Señor que nos ayude a ver todo esto que nos propone hoy la palabra de Dios para rezar. Hay muchas pistas que te propongo. Elegí una. Si puedes más, más. Bendito sea Dios. Si no, bueno, quedémonos con esto. Que así sea. Y que el buen Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada.